que aquí es un pedo encontrar libros de arte de videojuegos, güey, no mames. O sea, sé que son un artículo de nicho, pero está muy mamón. ¿Tú güey, tienes aquí encontrarlos. Tú tienes el libro de arte de Persona 3. Ajá. Sí lo compraste. Ajá. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto me costó? 500 pesos. ¿Y todavía tienen la segunda copia o ya no más encontraste uno? No lo compré aquí, güey. Los muy putos le subieron el precio. ¿Cuánto lo subieron? La última vez que fui a preguntar por él estaba en 650. Pero si era un pinche libro usado. Ya se habían vendido esas y ya tenían nuevas y le subieron el precio. Lo que tenemos que hacer por encontrar libros de arte de videojuegos. Yo por eso el mío lo pedí de Canadá. Ah, se trajeron de Canadá. Ese y el de Assassin's Creed 4, que estaba en rebaja. El de Persona estaba en 45... No, ¿Dólares? $35 estaba, el de Persona. Y el de Assassin's Creed estaba en 23, creo. O sea, en total, bueno, el de Persona... Pagué en total $70. O sea, como 800 pesos. Por 2 libros de arte. Ajá. Y son gruesos, pasta dura. Uno es de pasta dura, el de Assassin's Creed, el otro no, porque es la única versión que sale. Esto es ¿Por qué no te callas? El otro no, porque es la única versión que sale. Ah, ok, yo te hago el volteo dramático y digo, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué no te callas? No, ¿verdad? Que no somos 31 minutos, cara. No, pero la musiquilla. Somos calcetín con rombos, man. Ta-ta-ra-ra-ra. Muy bien. Otra vez, bienvenidos a este episodio de ¿Por qué no te callas? La emisión número 10 y algo, si no me equivoco. 10 y algo. Sí, 10 y algo, porque ya sabes que en la cuarta emisión del podcast Mac tiene que ordenar los programas. 10 y algo, ok. 10 y algo, sí. 16. 7, 8, 9. ¿Tú que los descargas? Mambo. Te hagas tarado. Como ya se podrán haber dado cuenta, están escuchando la voz de Midnight. y de su servidor Mac. El programa del día de hoy es un programa un tanto peculiar, porque vamos a abordar por primera vez un tema que nos encanta, pero que no había... ¿Qué no nos encantan todos los temas de los que hablamos? Sí, claro. Me moría por... ¿Qué hemos grabado? Por hablar de personas viejas, por ejemplo. Qué huevas. Es un tema que me fascina. Wow, o sea, desde ese programa he quedado marcado. Es que participa Zephyro. No le eches tierra a tus colegas. Saludos a Zephyro, por cierto, que está ligando. Él sí puede y nosotros no, por eso es que estamos grabando esta emisión. Y en esta ocasión es ¿Por qué no te callas? Edición ñoña. No, creo que sea ñoño. ¿No? No. Muy bien, va a ser edición gamer. Por un momento me espanté, pero qué bueno que es gamer. Hardcore. Bueno, entonces el tema del día de hoy va a ser precisamente que, como escucharon en la introducción, Midnight compró un libro de arte de 2 videojuegos que nos encantan. Bueno, Sobre 2 libros de arte, sí. que era de Persona 3 y Persona 3, Assassin's Creed. Persona 3 de Design Works, así se llama. Design World, ajá. Y el otro es el de Assassin's Creed 4 Black Flag. Y precisamente es que viendo este tipo de libros de arte, y en general yo soy fanático de música de videojuegos, también tú Midnight, supongo que ya has escuchado soundtracks, o te han gustado algunos soundtracks. Desde unos muy cagados hasta unos épicos. Sí, me gusta mucho. Por lo que decidimos hacernos la pregunta, ¿los videojuegos se pueden considerar como arte? ¿Me arte? Iba a decir algo en inglés. Dilo marica, dilo. Every podcast listener ever does the question, does video games are art? Cállate, Palario. Ese es mi profe. Ese mi profe. Voy a ser profe algún día, espero. Le quiero comentar yo así con cosas latinas. Bueno, Ya le comenté, pero eso es otra historia. Ya habrá un episodio de podcast sobre podcast. ay, por cierto, le quiero pedir una playera. Y bueno, para abordar el tema de si los videojuegos son arte es un tema complejo. Y no porque sea algo difícil de entender, sino más bien es algo difícil de definir. Sí. O sea, para empezar... Y entra a veces en polémica.
hay mucha polémica alrededor, sobre todo por juegos como Call of Duty o Grand Theft Auto, que más que apoyar a la compañía, que apoyan a la industria, pero la apoyan de una forma monetaria a costa de perder parte de la seriedad. Yo voy a establecer la polémica desde ahora en Mac. Odio Grand Theft Auto, odio la saga, no me gusta. Yo también, aunque... Eso de ser un drug dealer y no me llama la atención. Sí, mira, si de por sí crecí siendo un niño raro, no me gustaban los coches. Tuve muy poquitos y en realidad nunca me gustaron los coches. Yo me basaba más en juguetes de construcción. Ok. Y tuve algunos Playmobil, que hace poco murió el fundador. Una pérdida, sí. Un alemán, un señor alemán que ya rondaba los 90. Ya andaba en el 9º piso. Y figuras de acción. Yo desde siempre me acuerdo haber puesto pequeños escenarios donde mis figuritas se madraban y los rompía. Oh, muy bien. Y mira, y fíjate que... Nota al pie de página. Sí. Cerrando el paréntesis. Cerrando el corchete. Integrando. Integran esta. Cállate. Vamos a hacer el servidito. Es que mira, es un tema, como decía, es un tema complejo, pero ¿por qué? Porque, para empezar, yo creo que es una pregunta que estamos apenas llegando a la época en la que podríamos cuestionarla. Yo pienso que en un inicio los videojuegos quizás no se pudieran haber considerado como arte, porque estaban diseñados para un público muy específico, que era entretenimiento para niños pequeños, técnicamente una niñera electrónica. Bueno, y en un inicio yo también sabía de adultos, porque los juegos muy al principio no tanto eran tan atrayentes a los niños. Recuerda el Mesapong era súper aburrido para un niño. Tienes toda la razón. Pero bueno, era más para gente ya un poquito más grande. Pero fíjate y después agarraron nicho más abajo. Que sería hasta digno hacer un programa de la historia de los videojuegos. Pero voy a hacer primero un disclaimer, o sea, por videojuegos como arte, no estamos hablando de estas dos franquicias que platicaba, o sea, no estamos hablando de Call of Duty ni de aunque algo hay que reconocerle así a Call of Duty. ¿Qué? El diseño artístico de Call of Duty es muy bueno. Porque como el diseño artístico de Call of Duty va más hacia el realismo, el hacer que te lo creas y que sea realista, ahí sí Call of Duty, ves la evolución de juegos que jugábamos nosotros. Jugamos el World at War, ¿no? Fue el que jugábamos cuando el primerito, sí. No, Modern Warfare fue. No, fue World at War, ¿no? O sea, eran dos. Jugamos era. Bueno, no recuerdo bien cuál. De la Segunda Guerra Mundial. Eran de Segunda Guerra Mundial. La evolución de esos gráficos a lo que hay ahora, el diseño visual del juego ha evolucionado de forma impresionante. Así es. Que el juego en sí no tenga mucho contenido como otros juegos, eso ya es cuestionable. Pero en sí el juego tiene mucha carne en el lado visual. Ahora, cuando hacía esta distinción era porque... Vamos a debatirlo de esta manera, mira. Sucede que el arte, si lo comparamos un poco con otros medios artísticos como cine, que creo que es el que tiene más similitud con los videojuegos, y ahorita vamos a debatir por qué es diferente, son géneros multimedia de arte. O sea, no se puede comparar con pintura o música. ¿Por qué? Porque la música es un arte considerado más explícitamente sobre una forma, nada más, o sobre un estímulo, que sería el estímulo auditivo. Una pintura es un estímulo visual. De alguna manera yo pienso que la escultura sería un estímulo táctil. Sí, por favor. O sea, una escultura es una forma de arte más kinestésico, táctil. Es algo que puedes tocar aunque esté prohibido hacerlo. Aunque muchas veces no se puede. Ajá, pero a mí me da esa sensación. O sea, el que hace una escultura, a diferencia de que es una pintura, tiene que ver más con el hecho de precisamente tocar, o sea, manipular una materia y convertirla en algo. En algo, sí. Y una pintura, o sea, sí es controlar una materia, pero es distinto, es visual. Y el cine, o la danza, por ejemplo, cuando quieras. Sí, o sea, a lo que ves que son géneros multimedia. Y por ejemplo la danza también comparte eso. La danza es una combinación kinestésica de baile con música. Aunque actualmente la danza ya ha pasado a tener elementos más digitales. Que, fíjate, en la contemporánea. Que es, saliéndonos un poquito de este tema, aunque ni siquiera lo hemos iniciado, preámbulo largo. ¿Sabes qué pienso? Que este va a ser el segundo especial. ¡Yeah! De 3 horas. Por 3 semanas. Pobre de los que no les gustan los videojuegos. Esperemos que sea entretenido. Pero lo que voy es de que, bueno,
Entonces, fíjate que es algo chistoso porque estamos entrando a la época multidisciplinaria. ¿A qué me refiero? En la que actualmente ya no vamos a triunfar como profesionistas en una sola disciplina. O vamos a interactuar con gente más allá de nuestra disciplina. O sea, ya el conocimiento ha llegado a un nivel en el que todo se hace multidisciplinariamente. Así es. Ya son grupos de investigación, por ejemplo, en ciencia, de médicos, psicólogos, químicos, antropólogos. Y en el arte también se empieza a ver eso. Y creo que también el arte se anticipa un poco porque precisamente con formas de arte como la danza, que ya empieza a mezclar disciplinas diferentes que son como baile, danzas y música, aunque no me imagino danzas y música, con cine, por ejemplo, que ya involucra teatro, con música, con muchas cosas más, danza inclusive. Un ejemplo, Fotografía. un ejemplo más cercano a esto, bueno, tal vez más popular, de esto que te estás refiriendo ahora, puede ser el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil inició precisamente como una compañía de circo, pero dándole un giro más nuevo. Y cualquiera que vea un show del Cirque du Soleil sabe que es una experiencia tanto musical, visual, y algunas veces usan la tecnología y las luces para el beneficio del espectáculo. Así es. Y el Cirque du Soleil luego tiene producciones muy gordas. Entonces, ¿para qué es toda esta habladuría? Es para llegar al punto en el que al videojuego no se le puede ver como de forma independiente. O sea, por ejemplo, yo me iba a acercar a este tema diciendo Castlevania tiene soundtracks muy buenos de mano de Michiru Yamane, que se podrían comparar con música gótica metalera, por ejemplo. Podría ser, o jazz, o muchos géneros que abarcan. Y es arte, claro, pero no es como la esencia del videojuego. O sea, Michiru Yamane no es Castlevania. Es un fragmento, es una parte. Es un elemento. Entonces, en el cine hubo esta disputa de si el cine era arte y muchos críticos de arte durante mucho tiempo lo descartaban porque decían que no tenía nada que aportara diferente a lo que ya existía. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se llega a una definición muy simplista de qué es lo que ofrece, que es diferente a otras formas de arte. La música ofrece una estimulación auditiva que es muy diferente a la estimulación visual que ofrece una pintura o una fotografía. El teatro es una experiencia completamente distinta a un libro, a la literatura. Entonces, la película, en teoría, en ese entonces decía, pues es que hace lo mismo, es una obra de teatro, solamente que se proyecta en un proyector, valga la redundancia. Pero ¿dónde fue donde se encontró la diferencia? En que es el movimiento y la capacidad de generar mundos que no existen visualmente movibles. O sea, una pintura te puede crear un mundo, pero ese mundo no se va a mover. Aunque hubo artistas que lo intentaron con cierto grado de éxito, más que otros. Yo fíjate, ahorita que lo dices de esa forma, yo creo que los videojuegos son algo que el arte moderno jamás podrá hacer. Exacto. A lo que siempre le han tirado con su verborrea muy adornada, muy barroca, pero jamás van a poder llegar. Jamás van a poder llegar a una penetración tan fuerte, una conexión tan fuerte con la persona que ve el arte, al grado de que él ya pueda interactuar con el arte. Y ese es una de las pretensiones del arte contemporáneo que no logran hacer. Y eso es precisamente a lo que iba a llegar. O sea, el videojuego como arte, per se, ¿qué es la experiencia que te va a dar? Lo acabas de mencionar, es la interactividad. Entonces, un videojuego se trata de la interacción en diferentes medios o en multimedia de diferentes tipos de estímulos. Como puede ser, por ejemplo, si tú tuvieras un arte interactivo, ¿cómo qué sería? Pues un videojuego del género tipo cinematográfico. Se me viene a la mente algo como Metal Gear Solid, que son juegos en los cuales tú interactúas porque manipulas al personaje principal y vas contando una historia conforme avances en el juego. Hasta una experiencia tipo performance, podría llamarlo, vino haciendo en un principio la experiencia de los videojuegos, con Space Invaders, con Pong. Pong es el ejemplo más claro, que solamente son 2 líneas y un punto. Pong. Moviéndose, ¿no? Y lo divertido es de que hay una comunicación, o sea, y como se podrán ya estar dando cuenta, yo estoy a favor de que los videojuegos se consideren una forma de arte. No todos. Hay excepciones. Y yo pienso que es una forma de arte que está apenas naciendo y que está apenas empezando a explorar. Es una semilla que apenas está brotando. Y precisamente lo hace por esta interactividad. No sé qué opinas tú al respecto, Midnight. Bueno, a este respecto estoy pensando, ya que también vamos a poder definir una línea. Mencionamos al inicio 2 juegos que no consideramos arte porque carecen, pues,
de una parte u otra necesaria para ser un todo complejo. Ajá. Y en este caso se me ocurre otro que podría entrar en la categoría, pero que, bueno, que sí, de hecho entra en la categoría de juego de arte, o sea, de un juego como una manifestación de arte, aunque haya sido muy criticado, y la mejor forma de matar un videojuego es que ya no se hable de él, o sea, que salga, tal vez sí haya mucha expectativa, porque la expectativa la pueden crear los medios, la misma comunicación, la mercadotecnia, pero ya una vez que salió, el juego ha pasado desapercibido después del boom en el que salió. Pero y estoy que... hablando del juego The Order 1886. El juego como una película, o sea, visualmente el juego, la composición, los claroscuros, la música, el juego es precioso, es visualmente precioso, es un nivel muy alto de técnica visual, muy alto, es muy bonito. Pero ahí es como... Pero falla como juego. Exacto, porque ahí es como la mala concepción de lo que estamos platicando, ¿no? O sea, quieren hacer arte, pero fallan, ¿por qué? Porque se enfocan en una parte que es la visual, que sí es un módulo de lo que compone un videojuego, pero no es lo que lo define. Entonces, al final de cuentas, ¿qué sucede? Tienes un videojuego que es más una película que un videojuego. Que a veces pienso que es lo que le ocurre a los primeros juegos de Metal Gear Solid, por ejemplo, de Hideo Kojima, que para los que no lo hayan jugado o no lo conozcan, entonces es un videojuego que se caracteriza mucho por tener cortes muy cinematográficos, pero llevan al extremo en el que tienen escenas que duran más de 40 minutos en las que tú no estás haciendo nada más que ver. Y a veces en esos casos, ¿qué es lo que hace? Un QTE, un Quick Time Event, que es que dentro de una escena te hacen presionar un botón si no mueres o algo así, para que no se sienta tan monótono, pero que a la vez, bueno, yo con los QTE son neutrales para mí, pero mucha gente dentro de los videojuegos, gente que juega o gente que le gustan los videojuegos, los odian. Fíjate que a mí no me agradan porque, por ejemplo, antes... En un principio, es que digo, hay que ver la historia de los videojuegos, es un tema bien complejo, por eso pienso que este va a ser un especial. Porque mira, vamos a segmentarlo por épocas. ¿Qué te parece si lo segmentamos en la era de videojuegos pre-Nintendo? Que es la época de oro de Atari. Ajá. Hasta la época del renacimiento de los videojuegos con Nintendo, hasta el Super Nintendo. Yo diría que ahí se marca una primera era. Ajá. Son más eras, pero para esta plática yo pienso que sería idóneo, que es antes del 3D, de los videojuegos con gráficos en 3D. 3D, ok. Y de ahí la segunda época para mi gusto sería a partir de que son gráficos en 3D hasta que llegamos hasta la generación pasada, que viene siendo PlayStation 3. Ok. Que es la parte en la que empiezan la tercera época, que para mí es como la época contemporánea, que viene siendo desde 360 hasta los actuales, que es Xbox One y PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 4. ¿Por qué? Porque actualmente ya es un negocio tipo sí. Dato curioso, no sé si sabían, pero sucede que actualmente los videojuegos generan más dinero que películas hollywoodenses. Claro. Y ese es el punto, que actualmente estamos en una época en la que, como en el cine, existe ahora videojuego hollywoodense, como Call of Duty, God of War, como Metal Gear Solid, que son como grandes hits, grandes franquicias, Bioshock. El Hollywood de los videojuegos. El Hollywood, son juegos que tienen un Grand Theft Auto, aunque nos caga, que tienen un presupuesto de millones de dólares y son puestos en desarrollo por años y traen a personalidades, actores de la vida real, motion capture, gráficas enormes, orquestas y demás, pero también tienes como el lado un poco más de culto, con juegos más pequeños, como por ejemplo que estabas jugando, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Que compraste en la tienda de Microsoft. Ori and the Blind Forest. Precioso el juego, precioso. Aunque ya hay un dato curioso con Ori, nada más como comentario. Ya antes lo jugaba en la computadora con el teclado y me costaba uno y la mitad del otro. Un control. Hasta que aprendí a conectar un control. El problema es que es un control de PlayStation. Entonces no tengo todos los botones ahí. Pero una vez que estoy jugando con control, el juego ya se me hace mucho más fácil. Más agradable. Y más agradable, ya disfruto más el juego. Así es, y tienes juegos como Limbo, juegos como Braid. Limbo también es muy bonito. Son muchos juegos que te digo, o sea, no son de tanto presupuesto, de hecho sería indie. Sí. Y eso para mí es como el segundo negocio que hay. Aunque Ori no es tanto, Ori and the Blind Forest no es tanto un juego indie, porque empezó siendo indie, le vendieron la idea a Microsoft, y Microsoft adoró tanto la idea que Microsoft dijo, ok, ya vamos a entrar con tu juego también. Sí, pero me refiero más a la idea como
a la idea conceptual, ¿no? O sea, se concibió más como algo pequeño. Y digo, estos otros juegos son Uncharted, son juegos, digo, que se planean ya como grandes, y Final Fantasy. Bueno, ahora yo estoy medio... ¿Peleado? Un poco, porque ¿sabes qué es lo que estoy viendo? Que esto ya no entra como tal en el tema de ahora, pero es, digamos, una queja que puede salir para otro podcast. O que se puede editar. No. Yo siento que ya también muchas franquicias, y en este caso estoy viendo muy feo a una que se llama Capcom, o sea, Capcom con Resident Evil, ha fracasado tanto en nuevas entregas que ya están abusando de, vamos a hacer en alta definición el juego de antes, que es exitoso, que a la gente sí le gusta, y nada, lo vamos a traer a las nuevas consolas para que tengamos ingresos. Así es. O sea, están refriteando todo, y lo digo ahora por el último anuncio de que el Final Fantasy VII va a ser puesto en High Definition para el PlayStation 4. O sea, la gente se volvió loca, pero yo digo, bueno, ok, es un juego bueno, o sea, también está chido que le den su manita de gato y todo, pero que no se aprovechen de eso para seguir sacando ganancias. Es que es lo ¿Por qué no invertir todo ese esfuerzo en hacer un trabajo bueno, nuevo? Y es que te digo que es curioso, precisamente eso es el tema, o sea, esto es a lo que quería llegar con estas tres épocas. Esta última época se caracteriza, vamos a ir ahora sí que del final hacia adelante ya, que ya nos quedamos en los videojuegos contemporáneos. Le está sucediendo lo mismo que le sucede a todos los artes. En un principio el arte era una disciplina casi como del nivel de un arte marcial, por ejemplo, que le hacían grandes maestros o grandes personas especializadas con talento. Claro. Y no les estoy diciendo que no tenga talento a los demás, pero sí era algo más que se hacía por pasión y por gusto. Y la gente en general aportaba o apoyaba a los artistas debido a ese talento o a esa aportación que daban a la comunidad en general. Conforme va avanzando la época y conforme nos vamos centrando más en un sistema capitalista económico, nos empezamos a enfrentar al problema de que de algo tienen que vivir los artistas. La época contemporánea, porque se caracteriza en otros artes, precisamente por eso es el cine hollywoodense, en el cine que ya no se trata del arte, se trata de la empresa que se dedica a hacer esto y que tiene que sobrevivir, porque llegó a tal nivel de crecimiento que ya no puede arriesgarse, o sea, ya tiene inversionistas, por ejemplo. Claro. Entonces ya no se puede arriesgar es el negocio a innovar, detrás, sino ya tiene que jugar a lo seguro. Y es por eso que yo te decía, con Capcom, Konami y demás compañías, que es lo que hacen ahora, hacen juegos muy grandes, con mucho presupuesto, pero ya no es la tirada, es que hacer un juego, una experiencia jugable o una expresión artística. Por eso yo creo que ahora también está sucediendo, aunque es un florecimiento para el negocio, para las grandes empresas con grandes producciones que sí dejan mucho dinero. Por otro lado, esta es la ventana de oportunidad perfecta para las industrias independientes sacar algo que las industrias grandes no se atreven a hacer. Y de hecho las industrias pequeñas, y en muchos casos lo que he estado viendo, las industrias pequeñas le han metido bofetadas o grandes madrazos a las industrias grandes diciendo, mira, este pequeño proyectito o esta cosa tan sencilla que tú no hiciste, y se vuelve un bombazo. Así es, y es que eso es algo, es como la dualidad, ¿no? La parte hermosa de esta época, de nuestra época contemporánea, que es que las computadoras ya tienen el poder para que tú solito en tu casa puedas programar un videojuego. Claro. No de calidad PlayStation 4. Muy sencillito, pero ya puedes. Ajá, y ni tan sencillito, o sea, simple sí, en comparación con estos monstruos, pero complejo suficiente para expresar algo, o sea, para transmitir una atmósfera, sí. Para transmitir algo. Algo, sí, aunque sea un mensaje. Ajá, y de ahí que haya... a mí me recuerda mucho el movimiento literario, por ejemplo, de la literatura hipertextual. No sé si has oído hablar de ella. La literatura hipertextual es aquella en la que el lector va seleccionando como elecciones o va seleccionando diferentes opciones para que se desarrolle la historia. Ajá. Y se llama hipertextual debido a esto y porque además tuvo mucha fama en internet. Yo no lo supe. Tuvo ahí como un medio nicho. Ajá, en el cual por medio de blogs tú escribías tu novela y las opciones las dabas por hipervínculos, por eso la llegaron a bautizar como hipertextual. Ahí afuera igual de nota, la saga de libros que yo sí leí en mi infancia, que se llamaba Escalofríos, Goosebumps en inglés. Había una saga de libros que eran hipertextuales, eran historias en la cual tú ibas eligiendo qué página moverte. Claro, yo también tenía uno por ahí de Ian Livingstone, que de hecho es una personalidad de este género. Igual, La Bruja de las Nieves.
que inclusive tú jugabas con daditos, a que cuando te enfrentabas a una criatura la tenías que derrotar tirando el dado y comparando números, como si fuera Calabozos y Dragones. De hecho, eso permitiría romper la cuarta barrera con el libro. Así es. Pero ¿cuál es el problema que enfrentaba esta primera aproximación? Porque esto es sesentero, ¿eh? Sí. O sea, esta literatura hipertextual es sesentera. ¿Cuál era el problema que tenían? Que tú tenías que hacer toda la maquinaria. Tú tenías que calcular los daños. E inclusive nadie te impedía que tú hicieras trampa. Obviamente y que lo leyeras, ¿no? Y también Rayuela, por ejemplo, es un ejemplo de literatura hipertextual que no necesariamente es un juego. Es simplemente una obra de arte que la puedes leer en diferente orden. Y dependiendo del orden en el que lo leas es una forma, es lo que tú vas a entender. Entonces, cuando sale el internet, la literatura hipertextual da un brinco, porque precisamente al tener en internet un blog y diferentes páginas web que tú puedes linkear con un solo clic, le ahorras al lector, aparte de que se spoilere y se queme la historia, le ahorras el trabajo de moverse por páginas, lo hace de forma automática y facilita la lectura. Digo, tuvo supuestamente éxito, yo no lo viví, yo lo descubrí tiempo después al investigar sobre esto, pero al final su herencia ¿dónde fue a dar? Curiosamente en los videojuegos, en el género como novela visual. Un género en el cual yo pienso que es de los... Siento que es un género que no es tan famoso de este lado del mundo. Por allá en Japón es mucho más famoso ese género. Por los simuladores de citas. Ajá, sí. Uh-huh. Y lo divertido de estos géneros es que, digo, son multimedia. Curiosamente ellos emulan el contacto que no tienen en la vida real. Es curioso. Y es que también ahí llegamos a algo muy divertido, o sea, los videojuegos son bueno, olvídenme de los videojuegos, perdón. El arte, a final de cuentas, también habla de tu sociedad. O sea, quieras o no, por eso es tan importante la conservación del arte, porque cualquier expresión artística no solamente habla de la emoción y del sentimiento del creador, sino también habla mucho de la sociedad que lo ven hacer. ¿Por qué? Porque los mensajes que se hablan, las ideologías, religiones, N cantidad de temas que se tocan, que te van a permitir en un futuro determinar cómo era que se pensaba en cierta época. De ahí que sea muy famoso, por ejemplo, los carteles de Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nacionalistas. Con ciertos tipos de gráficas, Ajá. ciertos tipos de hasta colores. Y estereotipos, y diseños. como el de la ama de casa que está esperando a su marido con su lata de Campbell's de sopa, ¿no? Me recuerdo, no manches, ¿te acuerdas de ese pinche examen de... Según los colores de este póster de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos quiere expresar esto del movimiento nacionalista en Alemania? Dime que tú se lo recuerdas. Yo lo recuerdo como uno de los grandes momentos de insultos de un profesor hacia sus alumnos. Yo supongo quién fue, pero no me acuerdo, la verdad. Fue Mireya en nuestra clase de historia. Sí, imaginaba. Imagínense ese insulto de pregunta. Imagínense ese insulto en un examen de la materia de historia en preparatoria. Ese es un insulto. Sí, es un insulto. Y hay una profesora un poco... Entonces imagínense, escuchas la atrocidad que fue un examen con eso. Y era lo más atroz es que el examen era en blanco y negro. Oh, sí. Sí. ¿Ya te acuerdas de ese examen? Sí, ya me acordé. Fue horrible ese examen. Pero bueno, nada más hablando las generalidades del arte, porque tiene que ser una introducción a lo que vamos a tratar de los videojuegos. Así es, el tiempo vuela y como se habrán percatado, apenas y tocamos en la punta del iceberg de esta temática. Yo creo que es la punta de la punta. Así que sintoníceros en el mismo canal, a la misma porque no te callas señal, a la misma porque no te callas hora. La próxima semana para escuchar la continuación de este tema. De este especial, sí. Así es que recuerden seguirnos en Twitter, en Facebook, en Spreaker y... En YouTube. Y YouTube. YouTube, como PQNTC Podcast. Estuvieron escuchando a Midnight y a Mac, esperando que tengan una hermosa semana. Bueno, fin de semana en realidad. Sí. Y nos estamos escuchando en la segunda parte de este especial. Que se la pasen sensual. Adiós. Nos escuchamos.